Buenas noches, estimados compañeros y profesor. Mi nombre es Alexander Santamaría y en este momento, por medio de esta presentación, les voy a hablar sobre la simulación de Monte Carlo. Simulación de Monte Carlo. Como podemos ver, la simulación de Monte Carlo es una técnica cuantitativa que hace uso de la estadística y de los computadores para imitar mediante modelos matemáticos el comportamiento aleatorio de sistemas reales no dinámicos. Por lo general, cuando se trata de sistemas cuyo estado va cambiando con el paso del tiempo, se recurre bien a la simulación de eventos discretos o bien la simulación de sistemas continuos. Entonces, la simulación de Monte Carlo es un modelo probabilístico que puede incluir un elemento de incertidumbre o aleatoriedad en su predicción. Cuando se utiliza un modelo probabilístico para simular una salida, se obtienen resultados diferentes cada vez. Por ejemplo, la distancia que separa su casa de la oficina es fija. Sin embargo, una simulación probabilística podría predecir tiempos de viaje diferentes al considerar factores como la congestión, el mal tiempo y las averías de los vehículos. Y la simulación de Monte Carlo tiene por objetivo lo siguiente. 1. La clave de este método está en entender el término simulación. ¿Y qué quiere decir simulación? Es el proceso de diseñar y desarrollar un modelo computarizado de un sistema o proceso y conducir experimentos con este modelo con el de entender el comportamiento del sistema o evaluar varias estrategias con las cuales se puede operar el sistema. 2. Repetir o duplicar las características y el comportamiento de un sistema real. Y 3. Imitar el comportamiento de las variables reales para, en la medida de lo posible, pueda analizar o predecir cómo van a evolucionar. Más adelante sabremos cuáles son esas variables de entrada y salida. Como podemos ver, la simulación de Monte Carlo es un método que se resuelve computarizado mediante un programa que pueda ser Excel o MATLAB, entre otros programas estadísticos. Ahora bien, hablemos de su origen. ¿Cómo surgió la simulación de Monte Carlo? El método fue llamado así por el principal de Mónaco, por ser la capital del juego de azar, al tomar una ruleta como un generador simple de números aleatorios. El nombre y el desarrollo sistemático de los métodos de Monte Carlo datan aproximadamente de 1994, con el desarrollo de la computadora. El uso real de los métodos de Monte Carlo como una herramienta de investigación proviene del trabajo de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. Este trabajo involucraba la simulación directa de problemas probabilísticos de hidrodinámica, concerniente a la difusión de neutrones aleatorios en material de fusión. Incluso, en años posteriores, la simulación de Monte Carlo se ha venido aplicando a una infinidad de ámbitos como alternativa a los modelos matemáticos exactos, o incluso como único medio de estimar soluciones para problemas complejos. Así, en la actualidad es posible encontrar modelos que hacen uso de simulación en las áreas de informática, empresarial, económica, industrial e incluso social. En otras palabras, la simulación de Monte Carlo está presente en todos aquellos ámbitos en los que el comportamiento aleatorio o probabilístico desempeña un papel fundamental. Precisamente, el nombre Monte Carlo proviene de la ciudad más famosa, Mónaco, donde abundan los casinos de juego y donde el azar, la probabilidad y el comportamiento aleatorio conforman todo un estilo de vida. Asimismo, el modelo de Monte Carlo se resume en esta imagen. Es una técnica numérica cuya aplicación permite calcular probabilidades. Tiene como ventaja que es un método directo y tiene soporte en programas de lenguaje. Y sus desventajas son que cada simulación nos brinda datos únicos y no da la solución, sino datos que sirven de apoyo para tomar decisiones. Y que se aplica, o su aplicación es que define variables, plantea escenarios, aplica problemas industriales, financieros, entre otros. Por otro lado, la simulación de Monte Carlo tiene la utilidad en las siguientes áreas. En los negocios, los líderes empresariales utilizan los métodos de Monte Carlo para proyectar escenarios realistas a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, un profesional de marketing tiene que decidir si es viable aumentar el presupuesto de publicidad para un curso de yoga en línea. Podría utilizar el modelo matemático de Monte Carlo sobre factores o variables inciertas, como la siguiente: la tarifa de suscripción, costo de publicidad, tasa de registro, retención. Si la simulación predeciría entonces el impacto de los cambios entre los factores para indicar si la decisión es rentable. En las finanzas, los analistas financieros normalmente realizan previsiones a largo plazo sobre los precios de las acciones y luego asesoran a los clientes respecto a qué estrategias son las más adecuadas. Al hacerlo, deben tener en cuenta los factores del mercado que podrían provocar cambios drásticos en el valor de la inversión. Por ello, utilizan la simulación de Monte Carlo para predecir los resultados probables y respaldar sus estrategias. Y hasta lo podemos utilizar en los juegos en línea. El sector de los juegos y las apuestas en línea está sujeto a regulaciones estrictas. Los clientes esperan que el software del juego sea justo e imite las características de los juegos de azar presenciales. Por ello, los programadores de juegos utilizan el método de Monte Carlo para simular los resultados y garantizar una experiencia de juego justa. En ese caso tenemos ejemplo el Ludo, que es un juego de azar, sabe la probabilidad de los dados, por ejemplo. En la ingeniería,
Los ingenieros deben garantizar la fiabilidad y solidez de cada producto y sistema que crean antes de ponerlo a disposición del público. Utilizan métodos de Monte Carlo para simular la tasa de fallos probables de un producto en función de las variables existentes. Por ejemplo, los ingenieros industriales utilizan la simulación de Monte Carlo para la toma de decisiones en una línea de montaje en una fábrica. Componente de una simulación de Monte Carlo. Un análisis de Monte Carlo consta de variables de entrada, variables de salida y un modelo matemático. El sistema de computación introduce variables independientes del modelo matemático, las simula y produce variables dependientes. ¿Qué son las variables de entrada? Son los valores aleatorios que afectan la salida de la simulación de Monte Carlo. Por ejemplo, la calidad de fabricación y la temperatura son variables de entrada, que influyen en la durabilidad de un teléfono inteligente. Las variables de entrada se pueden expresar como un rango de muestra de valores aleatorios, de modo que los métodos de Monte Carlo puedan simular los resultados con valores de entradas aleatorios. La variable de salida es el resultado del análisis de Monte Carlo. Por ejemplo, la vida útil de un teléfono electrónico es una variable de salida, que se expresa en un valor de tiempo, como 6 meses o 2 años. El software de simulación de Monte Carlo muestra la variable de salida en un histograma o gráfico que distribuye el resultado de un rango continuo en el eje horizontal. Y el modelo matemático es una ecuación que describe la relación entre las variables de salida y de entrada en forma matemática. Por ejemplo, el modelo matemático de la rentabilidad es igual a ingresos menos gastos. Ahora sí, recordemos cuando estuvimos en operativa 1, vimos que nosotros utilizamos un modelo matemático para optimizar ganancias o minimizar pérdidas. Y ahora, ¿qué serían las variables de entrada? Sería la función de objetivo y las restricciones que aplicaban para la resolución de ese problema, y la variable de salida sería el resultado final. Y continuamos ahora con la distribución de probabilidades. En la simulación de Monte Carlo se utiliza la distribución de probabilidades para analizar cada situación. En la distribución de probabilidades son funciones estadísticas que representan un rango de valores distribuidos entre límites. Los expertos en estadística utilizan la distribución de probabilidad para predecir la posible presencia de una variable incierta que puedan consistir en valores discretos continuos. La distribución de probabilidades discretas se representa mediante números enteros o una secuencia de números finitos. Cada uno de los valores discretos tiene una probabilidad mayor que cero. Los especialistas en estadísticas trazan la distribución de probabilidad discreta en una tabla, pero trazan la distribución de probabilidad continua como una curva entre dos puntos dados en el eje X de un gráfico. Los siguientes son tipos comunes de distribución de probabilidad que son una simulación de Monte Carlo que se puede modelar. Y por ende tenemos la distribución normal, que es conocida como una curva de campana que tiene forma simétrica y de campana que representa la mayoría de los acontecimientos que se producen en la vida real. Tenemos la distribución uniforme, que se refiere a una representación estadística de variables aleatorias que tienen la misma probabilidad, y la distribución triangular, que utiliza los valores mínimos y máximos y más probables para representar las variables aleatorias. Para realizar la simulación de Monte Carlo se debe seguir los siguientes pasos. Establecer el modelo matemático, que se define como una ecuación que reúne las variables de salida y de entradas. Los modelos matemáticos pueden abarcar desde fórmulas empresariales básicas hasta complejas en ecuaciones científicas. Determine los valores de entrada. Se elige entre los diferentes tipos de distribución y probabilidad para representar los valores de entrada. Crea un conjunto de datos de muestra. Se crea un gran conjunto de datos de muestra aleatorias según la distribución de probabilidad elegida. Configure el software de simulación de Monte Carlo. Utiliza la muestra de entrada y el modelo matemático para configurar y ejecutar el software de simulación de Monte Carlo. Y finalmente, analizar los resultados, que es comprobar los resultados simulados para averiguar cómo se distribuye la salida en el histograma. Dicho todo esto, vamos a ver el siguiente ejemplo de simulación de Monte Carlo. Una empresa desea iniciar en el comercio electrónico, el cual se lleva a cabo mediante Internet. Para esto quiere conocer el número de artículos que venden en un día cualquiera mediante el medio de comercialización. Los datos disponibles son los siguientes. 65% de la población dispone de acceso remoto o directo a Internet. De ese 65%, tenemos que el 55% son hombres y 45% son mujeres. La cantidad de artículos que se compran a través del comercio electrónico tiene la siguiente distribución. Como podemos ver en la siguiente tabla, que esta es la distribución de los hombres, dice que para 0 días tiene una probabilidad de 0,45, para un día 0,35, para 2 días 0,15 y mayor a 3 0,05. Y las mujeres para 0 días tiene 0,25, para un día 0,55, para 2 días 0,15 y para mayor a 3 días 0,05. Y nos están pidiendo que realicemos un experimento de simulación durante 7 días para estimar las ventas promedio por día, y nos están preguntando quiénes compran más, si son los hombres o son las mujeres. Por ende, se realiza la tabla de resolución, se coloca el número de días, se estima que son a 7 días. Luego, como ya hemos visto, se procede a calcular las probabilidades y se generan los números aleatorios. Y finalmente podemos ver que las mujeres compran más que los hombres. Las mujeres compran 7 unidades y los hombres compran 4.
Y como respuesta, la conclusión del ejercicio es que se simuló corrido en 7 días y que las mujeres tienen un promedio de artículos comprados mediante esta vía de comercio por internet que los hombres. Ahora continuamos con este siguiente ejemplo que se trata de planificación de inversión. El señor Cansado llega al día de su retiro y cuenta con la siguiente información. Capital acumulado, $1.000.000. Edad actual, 65 años. Monto anual a retirar, $60.000. Retorno esperado sobre las inversiones, un 10%. Inflación esperada en dólares, 3%. Expectativa de vida, 87 años. Sin requisitos respecto a herencia. Su asesor de inversiones se hace algunos cálculos en la computadora y le imprime una proyección al señor Cansado. La siguiente proyección arrojó lo siguiente. A los 87 años debería tener un fondo acumulado de casi $2,3 millones. Habiendo retirado $60.000 por año, ajustado por una tasa de inflación esperada del 3% y suponiendo retornos promedio del 10% para sus inversiones. Como podemos ver, en la siguiente tabla se está reflejando lo siguiente, que pasan 10 años y el señor Cansado vuelve a ver a su asesor de inversiones para ver cómo vienen las cosas y se da con la triste noticia de que la proyección no se cumplió en la realidad y que hay unas desviaciones importantes. Los rendimientos reales de sus inversiones no son lo que muestran en la tabla y curiosamente el promedio esperado del 10% sí se cumplió. Pero el monto del fondo a la fecha es de $501.000 y no los 1,4 millones que se habían proyectado originalmente. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué no se cumplió la proyección si se respetaron los supuestos? ¿Qué hubiese pasado si los mismos retornos ocurrirían pero en orden inverso? Entró en el juego el valor del tiempo del dinero al producirse los retiros anuales. Y teniendo en cuenta los primeros años se experimentaron retornos negativos, el señor Cansado tuvo menos fondos en su portafolio. Dados los retornos reales, veamos lo que hubiese pasado si no se hubiesen producido los retiros. Podemos ver que tenemos dos tablas. Si no hubiesen retiro o sin retiro menos lo que se había invertido. Y si se hacen los respectivos análisis mediante cálculos simulados y nos dice lo siguiente, hubiese dado lo mismo en cualquier caso porque el retorno promedio fue del 10% en ambos casos. En conclusión, no es lo mismo promediar un 10% de retorno anual a lo largo del periodo que conseguir un retorno del 10% anual en cada año. Aquí es donde la simulación de Monte Carlo puede ayudarnos, ya que nos permite pensar en términos de probabilidades y no de certeza para los retornos. Ahora les presento el siguiente video donde se ve el procedimiento detalladamente de una simulación de Monte Carlo en el programa de Excel. Haciendo el ejercicio de simulación de la demanda. Comenzaremos con 0% y vamos a ir incrementando hasta alcanzar el 100% cada una de las demandas dispuestas en el evento. 20%. Continuamos el límite menor con el límite superior anterior. 20% más 30% nos da 50%. De 50 a 90 y de 90% a 100%. Debemos tener cuidado que esas probabilidades no van a pasar el 100% y no vamos a obtener un valor acumulado menor o inferior al 100%. La idea es abarcar todos los números aleatorios de 0 a 1, identificados como 0%, y el límite superior máximo 100%. El siguiente paso es hacer la simulación como tal de la demanda a partir de estos comportamientos que tuvimos en ese paso anterior. Para ello vamos a generar un aleatorio. La función que utilizamos para simular el aleatorio es aleatorio, abrir paréntesis, cerrar paréntesis. Esto nos va a dar un número entre 0 y 1, lógicamente nunca alcanzando el 1 completo, sino un valor muy cercano. Este aleatorio lo podemos comparar con lo que tenemos en la tabla de datos acumuladas. Si yo convierto este valor en un porcentaje, vamos a tener un valor que podemos ubicar entre los intervalos acumulados que tenemos en el paso anterior. Por ejemplo, si a mí me dio 29,56%, se va a ubicar entre 20 y 50%. Por lo tanto, la demanda será 1.700. La función aleatorio, abrir paréntesis, cerrar paréntesis, es una función de tipo volátil. Por lo tanto, esta se recalcula constantemente mostrando un valor siempre y cuando se active la función de cálculo
o recálculo que tiene Microsoft Excel. Por lo tanto, cada vez que pulsemos Enter o cambiemos cualquier valor de celda o pulsamos la tecla F9, vamos a obtener un nuevo valor aleatorio. Vamos a extender los aleatorios para simular la demanda durante 12 días, del día 1 al día 12. Ahí tenemos todos nuestros aleatorios. Recordemos que los aleatorios van a cambiar, por lo tanto vamos a tener diferentes resultados. Por ejemplo, si pulso F9 o función F9 para algunos computadores, el valor de aleatorios va a cambiar. El tercer paso involucra el cálculo de la demanda a partir del aleatorio. Recordemos, vamos a buscar cada aleatorio obtenido en su columna dentro de los intervalos de clase que se establecieron en el paso 2. De tal forma que así vamos a obtener la demanda que representa cada intervalo. Esto lo podemos hacer directamente en Microsoft Excel utilizando la función buscar_v. Con buscar_v vamos a relacionar el aleatorio con el intervalo de clase. Por ejemplo, 22,35 está ubicado entre 20 y 50%, por lo tanto la demanda es 1700. Los parámetros que vamos a utilizar en buscar_v serán siempre tres, empezando por valor buscado. El valor buscado para nosotros siempre va a ser el aleatorio, por lo tanto lo vamos a seleccionar. Punto y coma o coma, de acuerdo a lo que establezca este hint de la función. Aparece la matriz tabla. La matriz tabla corresponde a los porcentajes hasta llegar al último valor de la demanda. Por lo tanto, vamos a seleccionar toda esta tabla. buscar_v solamente constata la primera columna. Es decir, la columna de límite superior que tenemos ubicada no va a ser necesaria. De todos modos, para no perdernos, hicimos el ejercicio con límite menor y superior. Para evitar al momento de arrastrar que la función buscar_v y esa matriz nos cambie de valores de referencia de celda, vamos a fijarlo con F4, de tal forma que fijemos la celda origen y la celda final. El indicador de columna es que de la matriz tabla que yo tengo anteriormente señalada, voy a mostrar qué valores y en qué columnas se encuentran esos valores. Si observamos, esta matriz tiene tres columnas: límite menor, límite superior y demanda. Y como me interesa solamente la demanda, vamos a marcar 3, identificando la tercera columna. Cerramos paréntesis y obtenemos un valor. Recordemos que el aleatorio cambia. Ahora tengo 86,92% y este valor está entre 50 y 90%. Por lo tanto, lo que voy a mostrar de demanda va a ser 2100. Es lo que ustedes pueden observar aquí. Ya podemos arrastrar y vamos a tener una demanda que cambia. Cada vez que yo pulse F9 o haga un cambio en cualquier celda, voy a obtener valores diferentes. Existe una forma de congelar estos valores. La forma más sencilla es seleccionando los valores que yo tengo producto de la simulación de Monte Carlo, copiarlo y lo vamos a pegar como solo valores. Pegar como valores y de esta forma ya los valores no me van a cambiar. Me cambiará, en este caso el aleatorio, pero el valor de la demanda me queda fijo. Pasemos al ejercicio 2. Finalmente, para concluir, debemos destacar lo siguiente. La simulación de Monte Carlo es útil para establecer probabilidades y definir escenarios de actuación. El objetivo de este método no es el de brindar decisiones, sino apoyar a la toma de estas. Existen diversos programas de soporte para problemas complejos. Será cuestión del analista elegir aquel que se adecue mejor a sus necesidades. Gracias por su atención, espero que les haya gustado la presentación y me despido cordialmente. De igual forma, quedo atento a sus dudas e inquietudes.